un montón. Confieso que yo tenía un plan para esta noche y otro para mañana por la mañana, pero claro, la última palabra siempre la tiene Dios. Y aquellos que tenemos un área de profeta o de evangelistas, generalmente nos guiamos más por el espíritu. Entonces, hoy, aunque me toca hacer de maestro, porque la palabra que Dios me ha puesto para hoy es de maestro, sin embargo os confieso que yo quería haber predicado otra, una palabra más sencilla, que la predicaremos mañana por la mañana, pero no, el Señor ha cambiado los términos. Él sabrá por qué, ¿vale? Bueno, tenemos una palabra complicada. Por eso, si no os importa, yo voy a hacer una oración, no porque no me fíe de vosotros por vuestras oraciones, no. Es porque me encuentro muy necesitado. Y creo que esta palabra necesita, pues, que el Señor me dé su unción y me dé capacidades y sabiduría para poder exponerla. Así que hacemos una oración breve. En el nombre del Señor Jesucristo vengo a ti, Padre Eterno, con la ayuda del Espíritu Santo, reconociendo mi incapacidad. Yo sé que esta palabra, si tú no estás detrás, será un fracaso. Y sería una pena, porque creo que es una palabra que proviene de ti. Así que te pido, por favor, Espíritu Santo, que no me mires a mí, o mejor, que me mires por medio del sacrificio de Cristo. Viéndome por medio del sacrificio de Cristo, sé que soy santo, justo y perfecto, porque Cristo lo ha conseguido en mi vida. Hoy te ruego, Espíritu Santo, que tomes mi lengua, que tomes mi persona, que me capacites y que me des sabiduría para poder exponerla y que me ayudes a recordar cada pasaje, cada texto y cada detalle. Mil gracias por todo lo que vas a hacer. Yo oro ahora para que en el nombre del Señor Jesucristo tú vengas tocando a cada una de las personas, que les abras la mente, porque reprendo toda confusión y todo plan diabólico, reprendo toda la incredulidad y toda oposición satánica, y pedimos, Espíritu Santo, que toques a cada uno, que los alcances y les hagas ver la verdad de tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Antes de nada tengo que deciros que yo voy a dar una versión diferente de lo que otros creen, pero sí tengo que deciros, a ver si lo digo bien. Yo soy Filadelfia, por supuesto. Yo he nacido en Filadelfia, me he criado con ellos, tengo sus doctrinas, prácticamente todas, pero no solo Filadelfia, sino la madre de Filadelfia, en cuanto a la doctrina se refiere, que eran las asambleas de Dios, tienen la misma. Yo he nacido con esta enseñanza, la he estudiado, la he vuelto a estudiar, y esta es mi conclusión final. Bueno, en el libro del Génesis, en el capítulo 6, vamos a leer algún texto. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo también el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron ya varones de renombre. Gloria al nombre del Señor. Bueno, tengo que deciros que esta es una palabra, repito, seria, una palabra de doctrina profunda. Y qué sé yo tengo que hablaros, mira, quiero hablaros con naturalidad y con nobleza, ¿vale? A veces no entiendo el por qué el Señor nos da todo esto, no lo entiendo, ¿vale? Porque siendo como somos, pues creo que nos va muy grande, pero entendiendo que siempre la última palabra la tiene Dios y que Dios utiliza a quien quiere, cuando quiere y como quiere, que Dios no se sirve solamente de los grandes hombres, de los teólogos, de los eruditos, que a veces también se sirve, pues, de gente como nosotros, sencilla, Gloria al nombre del Señor. Bueno, veréis, hay dos versiones de esta idea, y yo voy a decir primero la que cree un grupo de gente, y luego diremos la nuestra. Ante la pregunta ¿quiénes son los hijos de Dios de aquí? Los hijos de Dios, notar que dice la Biblia que cuando crecieron, cuando empezó a abundar en la tierra, es decir,
después de unas cuantas descendencias, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaron con ellas, teniendo hijos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, algunos creen que los hijos de Dios son los ángeles. No podemos negar que en el libro de Job, en el capítulo 1, versos 6 y 7, la Biblia dice precisamente que venían los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, a la presencia de Dios, y entre ellos venía Satanás disfrazado. Gloria al nombre del Señor. Por eso ellos se agarran a que los ángeles son hijos de Dios. Bueno, pero ante la pregunta de quiénes son los hijos de Dios, tenemos que decir que según este texto, como lo hemos leído y lo hemos aclarado, podrían ser los ángeles de Dios. Con un matiz. Yo quiero matizar un detalle. Aquí no dice que venían los demonios. No. Venían los hijos de Dios. Y diréis, sí, pero venía Satanás, pero disfrazado. Cuando la Biblia dice que venían los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, no estaba Satanás en el saco. Gloria al nombre del Señor. Porque Satanás venía disfrazado. Y entre ellos, camuflado, venía Satanás. Y ellos no lo descubrieron, los ángeles, pues porque quizás no tengan el don del discernimiento. Claro, Dios lo vio. Cuando lo vio, lo llamó. Gloria al nombre del Señor. Bueno, eso es una puntualización que tenemos que hacer. La pregunta de los hijos de Dios que se juntaron con las hijas de los hombres sería, aparte de los ángeles que se les llama hijos de Dios, ¿hay alguien más que le llame Dios hijo? Por supuesto. En la genealogía del libro de Lucas, Dios llama a Adán hijo de Dios. Empieza refiriéndose a que María era hija de José, el otro del otro, el otro del otro, y llega un momento que dice Adán, que es el patriarca de todo, dice Adán hijo de Dios. Es decir, que Adán también era hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Aún más. Bíblicamente hablando, tengo que deciros que la Iglesia del Señor es considerada como hijos de Dios. El pueblo de Israel está considerado como hijos de Dios. ¿Todos? No. Los hebreos que no hacen la voluntad de Dios no son hijos de Dios. Y el que acepta a Cristo, pero no nace de nuevo, tampoco es hijo de Dios, aunque esté en medio de la Iglesia. Es muy importante que entendamos esta verdad. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, mira, tenemos aquí dos asuntos. Los ángeles son hijos de Dios y los hombres son hijos de Dios, los que obedecen a Dios. Gloria el nombre del Señor. Porque la Biblia enseña en el libro de Juan, que luego lo hablaremos seriamente, el mismo Señor Jesús le dijo a los fariseos, vosotros decís que sois hijos de Abraham, pero no es cierto, porque si fuerais hijos de Abraham, las obras de él haríais, pero no, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque las obras de él hacéis. Esto dejémoslo ahí, pero puntualicemos. En la Biblia, los hijos de Dios no son la creación del hombre, no, son los que obedecen a Dios y le siguen. Gloria al nombre del Señor, de tal modo que quien no siga a Dios, la Biblia lo llama hijo de Satanás. Al menos Jesús se lo dijo a los fariseos. Gloria al nombre del Señor. Bendita la gracia del Señor. Bueno, ellos se agarran a ciertos textos que para mí están equivocados y los leen mal. Nosotros estos días, si recordáis, hemos utilizado 10 sesiones para hablar de hermenéutica. Lo hemos simplificado, pero hemos hablado muy abundantemente. 10 horas. En mí, 10 horas, creerme que es una locura. Porque yo soy de los que repite muy poco. Gloria al nombre del Señor. Bueno, la conclusión, lo que trato de deciros. Ellos se agarran a una cosa, o a un texto, una frase, que ellos dicen, que cuando los hijos de Dios se juntaron a las hijas de los hombres, les nacieron gigantes. Pero yo he leído el texto y el texto no dice eso. El texto dice que antes de que los hijos de Dios llegaran a los hijos de los hombres, ya había gigantes. Y después siguió habiendo gigantes. Es decir, antes de que... Pero parece que se ha quitado la conexión. Es decir, antes de que los hijos de Dios se juntasen a las hijas de los hombres, ya había gigantes. Y después también, ¿qué quiere decir? Que no ocurrió nada.
No pasó nada en el mundo humano. Lo que ocurrió fue un problema espiritual de cara al Hijo de Dios con Dios. Gloria al nombre del Señor. No nacieron gigantes por haber estado los hijos de Dios con las hijas de los hombres. No, 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 no. Ya habían nacido antes y siguió habiendo después. Por lo tanto, yo no veo una fuerza en este texto. Sí tengo que deciros que los que hablan creyendo que los hijos de Dios son los ángeles, se agarran a un pasaje, que lo vamos a leer ahora por cierto, que también creo que lo interpretan mal. En el libro de Judas, el Evangelio según San Judas, la epístola según San Judas, bueno, es largo, no vamos a leer todo, pero vamos a leer 5 o 6 textos, ¿vale? Dice el verso 6 y 7, en lo que se agarra esta gente, dice, estos hermanos, con todo el respeto, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Se amplía ahora la frase y sigue diciendo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, aparentemente lo que está diciendo es que los ángeles abandonar la morada, cogen el otro texto, y con el otro texto dan a entender que lo que estaban haciendo era lo mismo que hicieron Sodoma y Gomorra, que se fueron hombres con hombres y mujeres con mujeres. En este caso, la intención de ellos es que los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres. Bueno, pero en la hermenéutica nosotros aplicamos un primer principio en el que se dice que un texto no se puede sacar de contexto, porque formarás los pretextos que quieras. Por ejemplo, yo suelo decir esto, porque me parece bien, ¿vale? Dice un texto, el Señor le dijo a Judas, lo que vas a hacer hazlo pronto. Y hay otro texto que dice, el Señor después de lavar los pies a los discípulos les dice, lo que habéis visto hacer, hacedlo vosotros. Otro texto es que Judas fue y se ahorcó. Bueno, vamos a ponerlos a nuestra manera, para sacar una doctrina falsa. 3 textos aislados. El Señor le dijo a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Judas fue y se ahorcó. Es decir, Jesús le invitaba a que se ahorcara. Pero más tarde dice el Señor a los discípulos, lo que habéis visto hacer, hacedlo vosotros, como Judas, suicidaros. No, eso sería una locura, señores. No. Son 3 textos aislados. Cuando el Señor le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, lo que realmente le está diciendo en lenguaje judío es, muchacho, sé lo que vas a hacer, arrepiéntete, hombre, no lo hagas. En cuanto a lo que hizo Judas de que se ahorcó, fue un texto aparte. Remordido en la conciencia, se ahorcó. Y ahora otro pasaje independiente que no tiene nada que ver con ellos es que el Señor, siendo el Señor y el Maestro, le ha lavado los pies a los discípulos. Por cierto, tengo que deciros que el Señor aquí marca un principio extraordinario y nos enseña que el gobierno empieza sirviendo. El mejor gobierno es servir. Gloria al nombre del Señor. Pero lo que el Señor estaba diciendo era ayudaros unos a los otros. Es decir, cuando el Señor lava los pies de los discípulos y ahora dice, lo que habéis visto hacer, hacedlo vosotros, está diciendo, guardaros las faltas, ayudaros, guardaros las espaldas, cuidar uno de otro. Es lo que está diciendo. Sacar otra conclusión está fuera de lugar. Bueno, pues aquí, el primer principio que existe equivocado, muy serio, es que están leyendo 2 textos apartados del resto del libro. Porque el libro de Judas Apóstol, la epístola, notar bien lo que digo, Esta epístola está hablando de falsos maestros y falsos profetas que están dentro de la obra del Señor o que se han descubierto. Esa es la idea. La rebelión. Por cierto, para entender esto mejor, os diré, en la Biblia existen muchos pecados. Los originales hablan de tantos que es la monda pironda, ¿vale? Pero yo voy a hablar de 2, posiblemente los más contrarios, las 2 esquinas. Uno se llama Shatá. Es del Antiguo Testamento, por lo tanto sería arameo o hebreo. Y viene a decir esto, errar el blanco, equivocación, fallo, por error, por debilidad, por un mal momento. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, pero es pecado Shatá, sin malicia.
por ignorancia, por un mal momento. Gloria al nombre del Señor. ¿Esos pecados condenan? No. Pero en el griego hay un lenguaje para un cierto pecado que se llama ubris o ubristeis. Y aquí entran varios pecados juntos, que al final son el mismo equivalente. Ubris ubristeis habla de un pecado que no tiene perdón. Es rebelión, división, incredulidad. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad no es... yo he querido hacerlo, pero no tengo fe suficiente. No, eso es falta de fe. Cuando a usted no le llega la fe, es falta de fe. La incredulidad es que usted, sabiendo la verdad, se niega a recibirla. Que no solo es incredulidad, es rebelión y división. Y ese pecado es pecado de condenación. Gloria al nombre del Señor. Cuando uno peca descaradamente porque le da la gana contra Dios, no aceptando el plan de Dios, sabiendo lo que Dios quiere y tú no querer aceptarlo, estás pecando muy gravemente. Pero también quiero marcar un principio para que no se nos olvide. En el Antiguo Testamento el pecado se pagaba simplemente por haber cometido un pecado. En la gracia no. Y nosotros somos de la gracia. En la gracia se condena no el pecar, sino la práctica de pecado. Gloria al nombre del Señor. La práctica de pecado te hace hijo de Dios o hijo del diablo. Pero por pecar un día no. ¿Qué creyente, siendo hijo de Dios, no peca algún día? ¿Quién? Díganme, ¿quién? Si alguien levanta la mano, se la cortamos. No. No hay nadie que no peque. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. ¿Qué pasa con los que practican? Que lo disfrutan. Una persona que peca y es creyente, se duele. Pero una persona que peca y le gusta, disfruta y no se duele. Gloria al nombre del Señor. Repito, esto que acabamos de decir es muy importante para lo que vamos a estar hablando. Repito que hermenéuticamente es muy importante que se entienda que los textos no se pueden sacar del contexto. Jamás. Es más, nosotros decíamos ya en su momento que un texto está dentro de un contexto. Es decir, los textos anteriores y posteriores declaran qué quiere decir ese texto. Un texto viene porque el anterior dice de lo que viene, o el posterior. Gloria al nombre del Señor. A veces, la solución de entender un texto está en los textos anteriores y posteriores. Otras veces está en el mismo pasaje. U otras veces está en el capítulo o hasta en el libro. Y a veces, por supuesto, en toda la Biblia. Pero en el caso de esto, está dentro de un pasaje, de un capítulo y de un libro. Porque todo tiene el mismo lenguaje. Aquí no hay muchos capítulos, hay un capítulo. Y el capítulo trata de los falsos maestros y los falsos profetas. Y se habla de los rebeldes. Porque eso es un falso, un rebelde. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leerlo bien. Vamos a leer el verso anterior para ver realmente de lo que trata. Verso 5. Mas quiero recordaros, hermanos, que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después los destruyó a los que no creyeron. ¿De qué está hablando este pasaje? Está hablando de que se condenaron. ¿Quiénes? Los incrédulos, los rebeldes, los divisionarios. Está hablando de esto, de rebelión. No solo está hablando ese texto, sino que si ustedes leen en el mismo pasaje y leen los versos 9 en adelante, miren lo que dice. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Esto es muy serio y muy profundo. Aquí está hablando de obediencia, de sometimiento. Y el arcángel Miguel, aparentemente él podía decirle a Satanás: te reprendo. Pero no se atrevió. Y pidió que fuera Dios el que le reprendiese. Motivo: porque Satanás en su momento fue autoridad de él. Y él seguía reconociendo la autoridad, aun sabiendo que estaba fuera de lugar. Ese era un tema de Dios, pero no era un tema de él. Lo entenderéis. En los días de David, en un momento dado, David tenía en la mano a Saúl y lo pudo haber matado. Y el amigo suyo le dijo: oye, que te lo ha entregado Dios en la mano.
Mátalo ahora, mira más, déjalo a mí. Cojo yo una lanza y lo enclavo y se muere. Y no se entera nadie. Y David dijo, líbreme el Señor de tocar al ungido de Jehová. Pues ¿quién tocará al ungido de Jehová y Dios lo tendrá por inocente? Pero vamos a ver, si Saúl está desechado, pero si Saúl ya no entra en los planes de Dios, si eres tú el próximo rey, pues te lo ha entregado Dios. No confundas, no confundas. No ha sido Dios quien me lo ha entregado. Es una tentación del diablo para que yo rompa esto y no me someta a la autoridad. Cuidado, cuidado. Y aquí Miguel hizo lo mismo. No se atrevió y le pidió a Dios que le reprendiera a él. Esto habla de profundidad, de respeto, de obediencia, de capacidad, de espiritualidad. Gloria al nombre del Señor. Los niños no entienden esto, pero la gente madura entiende que el sometimiento y la obediencia es lo que te da a ti más autoridad. Pues si la autoridad no se somete a su autoridad, pierde la autoridad. Cuando un sargento no hace caso de un teniente, le acaban quitando los galones y acaba en el calabozo. Gloria al nombre del Señor. Es muy interesante que entendamos lo que está diciendo. Está hablando de sometimiento, que precisamente es lo que acabamos de leer. Que los tres personajes o los tres grupos que está hablando la Biblia, el verso 5 que habla de los que salieron de Egipto hacia Canaán, que no entraron por rebeldía, de la misma manera dice que los ángeles, por su rebeldía, también están apartados. Gloria al nombre del Señor. Y un grupo de ellos está puesto en un lugar que se llamaría, en este caso, un infierno. Es un tormento que tienen para ellos, que Dios lo tiene reservado ahí, ese grupo. Gloria al nombre del Señor. Y en la misma línea dice que Sodoma y Gomorra también se rebeló. ¿Cómo que se rebeló? Sí. ¿Acaso no estaba allí Lot predicando? ¿Acaso no estaba dando ejemplo de la verdad? ¿Creéis que Lot estaba callado? No. Lot decía lo que era correcto, pero ellos no obedecieron y se ensalzaron en el pecado y endurecieron su corazón y se fueron contra lo que es contra la naturaleza. Gloria al nombre del Señor. Pero veamos el verso 11, que lo aclara aún mejor. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron detrás de lo que ocurrió con Balaán. En el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Notar bien lo que estamos diciendo. Está hablando de 6 grupos, 7 en realidad. Pero bueno, de 6 de ellos se les llama rebeldes, desobedientes, divisionarios, incrédulos, negativos. ¿De quién se habla? Del grupo que salió de Egipto hacia Canaán. ¿Fueron todos condenados? No. Los incrédulos sí. Pero, por ejemplo, Moisés no se le condenó, Aarón no se le condenó, Josué y Caleb entraron, gloria al nombre del Señor, y la nueva generación. Pero los incrédulos se quedaron allí postrados. Gloria al nombre del Señor. Y ahora, en la misma, sigue hablando, los ángeles también se rebelaron y por lo tanto están en un juicio. Y en la misma manera, Sodoma y Gomorra, por su rebelión, siguen en un juicio. Y de la misma manera, Caín, Balaán y Coré están en el mismo problema, todavía más. Dice que el arcángel Miguel nos da una lección de sometimiento, de obediencia y de respeto. No, señores. Aquí no está diciendo que los ángeles tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. No puede decir tal cosa. ¿Por qué no puede decir tal cosa? Porque, miréis, después de todo esto, hay un pasaje que se repite por medio de los 3 evangelistas. Mateo, capítulo 22. Y creo que tengo por aquí el texto a mano. Verso 30. 22, verso 30, dice el Señor Jesucristo a un grupo de saduceos, es decir, gente incrédula, rebelde, que no quiere creer en Dios, que se niega, que están poniendo siempre pegas al Evangelio, que no quieren la verdad, que dicen que Dios no existe. Ese grupo en su día se inventó, notar bien, se inventó una especie de parábola para poner tropiezo a aquellos que creían. Yo pienso que a los fariseos los tenían amargados. Porque de vez en cuando llegaban allí, a ver, ya que decís vosotros que hay Dios, que hay otra vida y todo eso, vamos a ver, entonces explicarnos. Un hombre se había casado con una mujer, lo decía Moisés,
Era una ley que habían dado, que cuando la mujer se casaba con un hombre y no tenía descendencia, debía de casarse con el segundo para tener descendencia. Y el primer hijo que tuviese le pertenecía al marido muerto y llevaría su nombre. Sí, sí, Moisés dijo eso. Bueno, pues dicen al Señor Jesús, mira, hubo una mujer que se casó con un hombre y no tuvo descendencia. Se casó con el segundo y tampoco tuvo. Se casó con el tercero, se iban muriendo. Los 7, con ninguno tuvo descendencia y al final murió. En la otra vida, ¿de quién será mujer? Ya que los 7 fueron maridos de ella y ninguno tuvo descendencia. La pregunta era mala. Pero estaban hablando con el autor de la vida, con el Señor Jesucristo. Y Jesús les dijo, erráis porque ignoráis el poder de Dios. En el cielo, en la otra vida, ya no habrá matrimonios, no habrá sexo. El hombre ya no se casará con la mujer ni vivirá con ella. Serán como los ángeles de Dios. ¿Cómo? Alto. Como los ángeles de Dios. ¿Cómo que los ángeles de Dios no tienen relaciones sexuales? No, porque son espíritus. La relación sexual la tiene el cuerpo, o mejor dicho, el alma por medio del cuerpo. Pero ¿dónde dice que los ángeles que son espíritu, que se han revelado, se han convertido en demonios, ¿dónde dice que tenían alma? No, señores, no. Los ángeles que se rebelaron se convirtieron en demonios. Y ahora notar bien qué es lo que veníamos diciendo, y ahora estamos obligados a leer en el libro de Juan, en el capítulo 8, versos 39 en adelante. Ahora vamos a leerlo. Un momentito. Lo tenía por aquí, pero Juan 8, versos 39 en adelante. Dice la palabra del Señor. Los leemos, por favor. A ver, estamos obligados. Yo puedo hacer una referencia de ellos, pero se necesitan, ¿vale? Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Notar bien que es muy importante. Lo que el Señor está marcando aquí es muy importante. Está diciendo que los hijos de Dios hacen las obras de Dios. Y ahora dice, pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. ¡Oh! Esto es fuertísimo, señores. Pero iremos a los versos finales, 46-47, dice, verso 43, es que no puedo quitarlo porque son todos. Dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino por el que me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Creo que ha sido bastante claro que aquí el Señor Jesucristo aclara que un hijo de Dios, sea por creación o por adopción, es hijo de Dios porque obedece su palabra y la pone en práctica. Pero quien no la obedece, quien practica el pecado, es del diablo. Es en tercera de Juan, me parece, o primera de Juan, que dice que el que practica, primera de Juan, capítulo 1, no, primera de Juan, capítulo 3, versos 7 al 9, dice acerca de que el que es del diablo practica el pecado, habla de jamartano, pecado continuado. Es decir, el pecado practicado dice quién eres.
El que practica el pecado es porque es del diablo. Gloria a nuestro Dios. Pienso que lo estamos aclarando bastante bien. Y creo que hasta ahí ha sido bastante sano y bastante serio. Esta es mi respuesta. ¿Acaso los ángeles de Dios que se rebelaron y se fue una tercera parte con Satanás, no eran todos hijos del diablo porque practicaban el pecado por su rebelión? Entonces ahora la pregunta es, ¿qué ángeles estuvieron, según ellos, qué ángeles podían haber estado con las mujeres? Los ángeles de Dios. O sea, que después de una prueba tan seria que el Señor ha permitido a los ángeles, ¿todavía pueden seguir pecando los ángeles santos? No, señores. Eso quiere decir que nosotros, después de que muramos y resucitamos, ¿todavía tenemos posibilidades de pecar? No, no. A los ángeles se les puso una prueba, a todos. Unos la transgredieron y otros se quedaron obedeciendo. Por lo tanto, los ángeles de Dios no pudieron ser. Ahora bien, ¿los demonios podían tener relaciones con las mujeres? Imposible, por varios motivos. Primero, porque no tienen cuerpo ni tienen alma. Y segundo, que es muy interesante, porque esos ángeles no son ángeles de Dios, no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Lo ha dicho el propio Señor Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo porque las obras de él hacéis. Si fueseis de Dios, como hijos de Dios, haríais las obras de Dios. No. Esa interpretación me parece absurda. Ahora bien, la otra base que tienen, que para mí es muy seria, es porque hay un texto que dice, veamos, el texto viene a parar aquí, a que Enoc, séptimo desde Adán, este hombre escribió un libro, porque la Biblia enseña que hay un libro de Enoc, o que Enoc iba a escribir un libro, que había escrito un libro. Pero ese libro no se ha descubierto nunca. Sin embargo, más tarde ha aparecido un libro llamado el libro de Enoc. Bueno, al libro de Enoc se le ha examinado el canon bíblico, hombres muy letrados, muy capacitados, marcando unos principios muy serios, han examinado el libro de Enoc y han descubierto que no es libro de Dios, no es inspirado, aún más. No es ni libro histórico, es un libro inventado. Y desde aquí os digo yo, es un libro satánico, y lo vamos a demostrar. Veréis. Este libro que ha aparecido, el libro de Enoc, llegó a mis manos, yo le he estado leyéndolo, estudiándolo, y repito que me parece una locura, y vamos a ver algunos de los fallos locos que tiene. ¿Vale? El libro este, por supuesto, apoya la idea de que los ángeles de Dios estuvieron con las hijas de los hombres. Pero vamos a demostrar que no. Sin querer olvidarme de esto, para que quede más marcado, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, del verso 6 al 8, dice muy claramente que algunos pueden traer otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que alguien puede predicar un evangelio diferente. Y dice él, si alguien trajese diferente evangelio del que está escrito, anatema, maldito. ¿Por qué? Porque lo que está escrito es de Dios, inspirado, reconocido, se acabó. Pero cuando alguien traiga algo que choque contra la palabra, maldito, anatema. Y dice, si fuera un ángel, maldito el ángel. Si fuere yo, maldito yo. Veréis, está reconociendo las dos grandes autoridades que hay. Una son los ángeles y otra son los apóstoles. Y precisamente él era uno de los grandes apóstoles que ha habido, ¿no? Y dice que aunque fuera un ángel o un apóstol y predicar en evangelio contrario, diferente, que chocare contra lo que dice la Biblia, no lo recibáis. Y repito, Jesús ha dicho que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, son como los ángeles de Dios. Es decir, los ángeles no tienen relaciones, no las tienen. Ay, que es que lo ha dicho Mateo. No, señor, Marco también lo dice. Y Lucas también lo dice. Los tres apoyan la misma idea. Están diciendo los tres que se lo dieron al Señor Jesucristo. Porque no son ellos lo que lo dicen. Fue el Señor Jesucristo respaldado por el Espíritu Santo. Cuidado. Pues bien, si alguien dice lo contrario de lo que está escrito, maldito, anatema.
Hay otro pasaje en el libro de Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 5, que habla de que pudiera haber un hombre que tiene sueños. Si alguien dice, si se levantare un soñador, o un visionario, o un profeta, que anunciara incluso prodigio con lo que dice, pero tal cosa no concuerda con la palabra, anatema, maldito, no es de Dios. ¿Por qué? Porque, como decíamos también en la hermenéutica, la Biblia no va a ir contra Dios, ni Dios va a ir contra la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Y si alguien dice lo contrario de lo que está escrito, no viene de Dios. ¿De dónde viene? ¿O del corazón de ese hombre o del diablo? Gloria al nombre del Señor. Bueno, y ahora quisiéramos hablar ideas contrarias que están en el libro de Enoc, que nos chocan. La primera, que dicen ellos que las mujeres, después de haber estado con los hijos de Dios, tuvieron gigantes. No, yo he leído diferentes versiones. No, señores, están hablando de que después y antes había gigantes y después. Es decir, no fue porque los hijos de Dios se juntaron a las hijas de los hombres. No, los gigantes estaban ahí. Los gigantes no son respuesta de nada. Lo que está diciendo es que no ocurrió nada. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hay un detalle muy serio, y es que los demonios no tienen nombres personales. Usted puede llamarse Juan, Antonio, Federico, como quiera llamarse. Es un nombre personal. Pero los demonios no tienen nombre. Llevan el nombre del oficio que hacen, la representación de su trabajo. El mismo Satanás tiene nombres como acusador, el destructor, el padre de mentira, etcétera, pero son equivalentes de su trabajo. Lo mismo que hay un espíritu de mentira, un espíritu de error, un espíritu de celos, pero no tienen nombres propios. Sin embargo, entre los brujos y brujas, a los demonios se les llama por nombres. Pues bien, el libro de Enoc, pues os digo que es de brujería, porque ellos dicen que Sariel tuvo una conversación con Enoc y le dio una revelación de parte de Dios diciéndole: ve a Noé y anúnciale que traigo un diluvio. Pero es que es una locura, ¿veréis por qué? Porque Enoc vamos a ver cómo lo decimos. Enoc vivió 376 años. Aun cuando él recibiera esta palabra de niño, a los 376 años ya había muerto. Sin embargo, el hijo, el nieto, cuando llegó a Noé, es decir, cuando Noé empezó a hacer el arca con 500 años, ya hacía otros 400 o 500 que había desaparecido Enoc. No. Cuando nació Noé, Enoc ya había muerto hacía 400 o 500 años. Y todavía el arca, o el llamado, apareció a los 500. Además, la Biblia enseña que fue Dios el que habló a Noé, que no vino Enoc, y mucho menos vino Sariel, un demonio, a decirle: hombre, por favor, que no, que ese no es el lenguaje bíblico. Cuando Dios quería decir algo, iba a él y se lo decía a la persona para que lo hiciera. Y en este caso la Biblia dice: y Dios habló a Noé y le dijo: hazte un arca porque voy a mandar un diluvio. Que en realidad este es un lenguaje judío, porque Dios no es que mandara el diluvio, es que había una ley que contra el pecado tenía que haber una consecuencia. Y al haber pecado ellos y desbordarse en el pecado porque la maldad llegó al colmo, el juicio tenía que venir. Dicho de otra manera, yo mañana cometo un delito y el juez me juzga y aplica la ley y me condena. Yo a lo mejor digo: es que el juez me ha condenado. No, señor. El juez ha aplicado la ley. Pues que la ley me ha condenado. Tampoco es la ley. He sido yo que me he saltado la ley, que la he transgredido. A veces hay lenguajes que no son los correctos. Y este es uno de ellos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, dice... A ver, vamos a contaros este. Es que hay muchos detalles. En el libro de Enoc, en el capítulo 10, versos 11 y 12, Miguel
le dijo el Señor: ve y anuncia a Semiaza y a todos sus cómplices, los que se unieron y estuvieron con las mujeres contaminando con ella en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. Notad, 70 generaciones para que tengan el juicio y vayan al infierno. Bueno, veréis, la Biblia enseña lo que es una generación, al menos en ese tiempo, porque la Biblia dice que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta el otro, y 42 generaciones hasta que vino Cristo. Desde Abraham hasta Cristo, unos 2100 años. 14 generaciones, 2100 años. Bueno, pues ahora diremos, si 42 generaciones son 2100 años, desde Cristo aquí otros 2000 años, pongamos 40 generaciones, bien decimos, 41. 42 y 41. Y al final habrá 1000 años del reino milenial, que en todo ese tiempo todos los ángeles están guardados en prisión de oscuridad, que es lo que ha dicho. 70 generaciones. Pero mirad lo que os digo. 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús. 41 generación desde Jesús hasta nosotros. Y 21 generación de los 1000 años del reino milenial equivalen a 103 o 104 generaciones. Por lo tanto, mirad la mentira gorda que hay ahí. Que según ellos iban a estar 70 generaciones enterrados, y según nosotros estamos contando, matemáticamente, las matemáticas dicen que son de 103 a 104 generaciones. Por lo tanto, ¿qué digo? ¡Que es mentira! Es un libro lleno de mentiras, que el diablo es que es un mentiroso. Veréis, yo no os estoy diciendo que leáis el libro de Enoc, ni se os ocurra. Es un libro diabólico, es un libro de brujería. Es más, quien lea ese libro corre peligro de ser atacado por demonios. Y dirá, ¿y tú por qué lo has leído? Porque yo tenía que estudiarlo para enseñar. Y yo le pedí a Dios permiso y me lo concedió. Gloria a nuestro Dios. Yo no puedo leer que leáis un libro de brujería, pero ¿dónde vais? No sois locos, ni se os ocurra. 4. El libro de Enoc dice que el Señor, por medio de otro ángel, le pidió a Enoc que intercediera por los ángeles caídos, por los demonios. Enoc capítulo 13, verso 1 al 7. En el capítulo 15, verso 1 al 2, le responden de parte del cielo de Dios que los que tienen que interceder no son los humanos por los llamados espíritus inmundos, sino que los espíritus inmundos son los que tienen que interceder por los hombres. Pues es que esto es una locura, señores. ¿Cómo va a pedirte el Señor que tú intercedas por un espíritu inmundo? ¿O cómo Dios va a permitir que los espíritus inmundos intercedan por ti? Si el trabajo de los espíritus inmundos es llevarte al infierno. Lo que trato de deciros es que el libro de Enoc es un libro diabólico y satánico. Ahí tengo aquí otra idea que dicen ellos. El capítulo 15, verso 3 del libro de Enoc dice que ellos se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron gigantes. Pero vuelvo a deciros que yo he leído un puñado de versiones y todas dicen lo mismo. Antes de que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres, había gigantes, y después también. Es mentira. Capítulo 13, verso 6 del libro de Enoc, dice que los ángeles llegaron a tener almas. Otra locura, señores. La Biblia enseña que los ángeles son espíritus. El capítulo 14, verso 21 del libro de Enoc dice que ningún ángel puede ver a Dios. Veamos lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 18, verso 10. Los ángeles ven la cara de Dios.
A ver, repito, esto es una locura detrás de otra, vamos. Es una locura detrás de otra. Yo leí mucho y vi muchas cosas y dije, están locos. Y no quise leer más porque, repito, para mí este es un libro de brujería. Por lo tanto, los apoyos que tienen no son correctos. No. El apoyo principal que tienen ellos es la idea del verso del capítulo 6 del libro del Génesis, que no dice lo que ellos dicen, que aunque mencionan a los hijos de Dios, no tienen por qué ser los ángeles, porque podían ser los ángeles, cuidado, podían ser. Porque a los ángeles Dios lo llama hijo, claro, son creación suya. Y a los hombres también Dios los llama hijos. Pero notemos, no llama Dios hijos a los hombres y a los ángeles solo, sino que los llama hijos mientras le obedecen. Pero cuando dejan de obedecerle, son hijos del diablo. Punto. Y como bien decíamos, Mateo capítulo 22, verso 30, entre otros, con Marcos 12, con Lucas 20, dice que los ángeles no tienen sexo. ¿Quiénes eran los hijos de Dios que se juntaron a las hijas de los hombres? Bien sencillo. Dice la Biblia que Caín era del maligno y asesino. Notar. ¿De quién era Caín? Del maligno. Era hijo del maligno. Porque pecaba y era asesino, como su padre, como Satanás. Es asesino. Sin embargo, cuando la Biblia habla de Abel, lo llama justo y temeroso de Dios o lleno de fe. Y esos son hijos de fe, hijos de Dios. Porque los que son de fe son hijos de Dios. Como Abel murió, la descendencia de Adán, en los derechos de primogenitura, ya no viene por Caín, que era el primero, porque por su bandidaje y por irse con Satanás, el Señor lo desechó. ¿Y quién entró? Set, un hombre temeroso de Dios, un hombre justo. Y estos eran hijos de Dios, él y su descendencia, hasta el día que desgraciadamente se juntaron los hombres, los hijos de Dios, con las hijas de los hombres. Aún en el día de hoy tengo que deciros que en algún momento, cuando un cristiano se junta con una incrédula, con una pecadora mala, con una practicante de pecado, decimos, un hijo de Dios se ha casado con una hija de los hombres. Por lo tanto, la conclusión de este tema, yo la tengo clara. Los hijos de Dios que se juntaron a las hijas de los hombres y les nacieron hijos, no son gigantes, no, hijos normales. Que a Dios le molestó, claro, le molestó que sus hijos, los que le obedecían, se han ido ahora con los otros y se han complicado la vida porque se han mezclado. Y Dios nunca está de acuerdo de que el creyente se case con la incrédula o que la creyente se case con el incrédulo. No, Dios nunca estuvo de acuerdo con eso. Ese texto está mal interpretado por parte de ellos. Segundo, los hijos de Dios son los ángeles, y los ángeles son hijos de Dios. Pero el libro de Job no dice que Satanás o que en medio de aquellos iban demonios como ángeles de Dios. No. Los hijos de Dios, los ángeles que venían a Dios, eran santos y puros, y entre ellos venía disfrazado Satanás. Es diferente. Pero para quitar toda complicación, porque luego los versos 6 y 7 del libro de Judas no se pueden aislar, señores. Hay que leerlos con los contextos. Y el contexto está en el capítulo 5, que está hablando de rebelión de los hebreos que han salido de Egipto, por rebeldes, por incrédulos, no han entrado. Los ángeles, por rebeldes, han sido desechados del cielo. Más tarde, Sodoma y Gomorra, por no escuchar la palabra en días de Lot, también fueron desechados. Más tarde también habla de Caín, que también se ha rebelado. Habla de Balaán, que era un profeta de Dios y se convirtió en adivino porque se ha rebelado. Y habla de Coré, que se ha rebelado y Dios ha abierto la tierra y se los ha tragado vivos. Está hablando de los falsos profetas. Está hablando de los rebeldes, de los enemigos de Dios. No. Estos pasajes no apoyan nada de lo que dicen. Desde mi punto de vista, lo tengo muy claro. Y para remate,
Aparte de que el Señor ha dicho que los ángeles no tienen relaciones sexuales, Mateo, Marcos y Lucas, el Señor en el libro de Juan capítulo 8 o 9, no me acuerdo bien, creo que era 8, versos 39 al 47, aclara y dice: el que hace pecado es del diablo. Y el Señor decía a los fariseos: vosotros sois hijos del diablo, vuestro padre es Satanás. Y los hijos de Dios, notad, los hijos de Dios son los que cumplen la palabra de Dios. Bueno, esta es la palabra que tenemos hoy. Esperamos que el Señor os haya bendecido y os ayude un poquito, ¿vale? Así que mil gracias por esto.